Tema 8. El párrafo 1. La importancia del párrafo como microtexto. Para poder manejar una buena redacción tenemos que tomar en cuenta la importancia hasta el más mínimo detalle dentro de un texto escrito. Por eso, para que nuestra escritura sea clara y concisa, es indispensable empezar con el trabajo de microestructura de un texto. Lógicamente, entonces, que iniciaremos nuestra empresa escritural dándole importancia a algo aparentemente insignificante, a la buena estructura y al hilo conductor mutuo de sentidos de cada párrafo, sin los cuales el sentido global de macroestructura de cualquier texto se interrumpiría y quedaría ininteligible. 1.1. ¿Qué es el párrafo? Párrafo proviene del latín págrafo y significa cada una de las divisiones de un escrito, señaladas por letra mayúscula al principio del reglón, y por punto y aparte al final del fragmento de escritura. El párrafo es la unidad media gráfica y de sentido completo, conjunto de oraciones coherentemente articuladas en función a un objeto y tema, es decir, es una verdadera unidad conceptual. Además, un párrafo normal es una estructura lingüística, un microtexto que contiene un conjunto de oraciones unidas con el fin de desarrollar el pensamiento expresado en la oración principal. Mientras no se termine de desarrollar la idea guía dentro de un párrafo, no se puede abrir uno nuevo, o sea, no se debe pasar a desarrollar una nueva idea. De lo contrario, al introducir una idea complementaria ajena al tema que se pretende desarrollar, se rompería la cohesión del párrafo y se perdería su unidad como tal. En ese sentido, un párrafo es una asociación progresiva y lógica de enunciados, oraciones, es decir, tiene unidad y coherencia, adecuación y claridad. 1.1.1 Unidad es una de las características del párrafo que determinan si éste está bien redactado o no. Todas las oraciones de un párrafo deben estar relacionadas con la oración principal para que pueda decirse que hay unidad. La unidad depende de la selección de oraciones explicativas que puedan referirse al sujeto o al predicado. Ejemplo: como habíamos observado con anterioridad, los elementos del conocimiento científico no se dan por separado, independientes unos de otros, ellos se vinculan orgánica y lógicamente, lo cual permite que la ciencia se convierta en un sistema de hechos, hipótesis y leyes estrechamente relacionados. Corresponde a la teoría desempeñar el papel de unificadora de los distintos elementos del conocimiento científico en un todo único. Por teoría se entiende la sistematización lógica y orgánica de hechos, hipótesis, generalizaciones y leyes mutuamente relacionadas que explican una determinada región de procesos y fenómenos de la realidad material. Oración principal: por teoría se entiende la sistematización lógica y orgánica de hechos, hipótesis, generalizaciones y leyes mutuamente relacionadas que explican una determinada región de procesos y fenómenos de la realidad material. Oraciones secundarias: como habíamos observado con anterioridad, los elementos del conocimiento científico no se dan por separado, independientes unos de otros, ellos se vinculan orgánica y lógicamente, lo cual permite que la ciencia se convierta en un sistema de hechos, hipótesis y leyes estrechamente relacionados. Corresponde a la teoría desempeñar el papel de unificadora de los distintos elementos del conocimiento científico en un todo único. Si se suprime la oración principal, el resto de las oraciones incluidas en el párrafo, como se encuentran tan íntimamente ligadas a la oración principal, no tendrían sentido. Todas las oraciones del párrafo deben estar relacionadas con la oración principal a fin de que exista unidad. El párrafo de este ejemplo satisface las características de unidad. La oración principal es la que sintetiza el párrafo, o sea, proporciona el contenido del párrafo y enuncia el pensamiento que se va a desarrollar. La oración principal debe ser precisa y englobante. Oración principal igual a contenido del párrafo, anuncia lo que se va a desarrollar. Localización de la oración principal. La habilidad para leer un párrafo consiste en localizar la idea principal. Para esto, lo primero que se hace es encontrar la oración que la contiene, es decir, la oración principal. También se busca la palabra clave que representa una persona, un objeto, una calidad, en fin, algo que gira en torno de la exposición. No siempre es necesario que se repita la misma palabra. A veces el autor usa sinónimos o pronombres para sustituirla. Lo importante es darse cuenta de que se está refiriendo a la misma idea. Dentro del párrafo, la oración principal, por lo general se encuentra al principio, pero también puede estar en el medio o al final del párrafo. Los párrafos más fáciles de leer son aquellos en los que la idea guía viene expresada en la primera oración. Causas de los párrafos con más de una oración principal o sin ella pueden ser, por falta de claridad en el pensamiento de quien escribe, por poca habilidad de autor para expresar lo que piensa o, en casos de párrafos muy cortos como en el sentido periodístico cuando las oraciones constituyen un solo párrafo. Las oraciones secundarias giran en torno de la oración principal, central. Su función es ampliar, desarrollar y explicar la idea expuesta en la oración principal. En resumen, las oraciones secundarias tienen que argumentar y enfatizar la idea guía dentro del párrafo. Oraciones secundarias igual a ilustración, ejemplo, contenido, explicación igual a con respecto al de la oración. 1.1.2 Coherencia es la relación de lógica interna entre los enunciados. La debe tener cada discurso, por eso es que dentro de un texto implica evitar todo tipo de contradicciones. O sea, un texto,
expositivo argumentativo, por ejemplo, se escribe para refutar o fundamentar una idea o postura personal, por tanto, siempre se debe sostener y cumplir el propósito inicial del texto. En el siguiente párrafo, la oración subrayada ejemplifica el elemento que rompe su cohesión. Escribir es una actividad retórica. Cuando escribimos es porque queremos conseguir algo, queremos solucionar un problema que se nos ha presentado. El problema retórico es un conjunto de circunstancias que hacen que nos pongamos a escribir. Está formado por todos los elementos de la situación de comunicación: la audiencia, la relación con el autor, los roles del emisor y del receptor, el tema que se trata, el canal, el código, etc. La retroalimentación es una etapa que debemos tener en cuenta cuando elaboramos un texto. El problema retórico es el elemento más importante al principio del proceso de composición. 1.1.2.1 Elementos de transición. La coherencia en la redacción de párrafos se pone de relieve utilizando elementos de enlace o transición que son una palabra o una frase que se coloca al principio o cerca del principio de una oración para indicar su relación con la anterior. Estos elementos agilizan y facilitan la expresión de ideas. Para fines prácticos se propone la siguiente clasificación: elementos de relación que indican unión, otra vez, también, entonces, además de igual importancia, finalmente, primero, al final, en segundo lugar, etc. Causa-efecto, de la misma manera, en forma similar, de igual forma, como, etc. Comparación, en forma similar, de igual forma, de la misma manera, como, etc. Contraste, después de todo, al mismo tiempo, pero, por todo eso, sin embargo, a pesar de eso, al contrario, por el contrario, por otra parte, etc. Ejemplo, por ejemplo, incidentalmente, de verdad, de hecho, en otras palabras, particularmente, específicamente, esto es, para ilustrar, etc. Síntesis, en conclusión, por todo eso, en resumen, en síntesis, para concluir, es decir, etc. Tiempo, después de un tiempo, tan rápido, rápidamente, en fin, en ese tiempo, antes de, al principio, en el comienzo, inmediatamente, en el presente, desde que, pronto, temporalmente, hasta que, en un tiempo, cuando, etc. A continuación veremos algunos ejemplos del uso que tienen los elementos de relación dentro de un párrafo. Y parece, por lo pronto, que el cine pide para interesar y agradar un drama humano, que le pase algo a alguien, hombres y mujeres, necesita, por lo visto, argumento y trama. Marías, Julián, 1960 p. 554, párrafo 2. Pero, en fin, una vez en el cine y apagadas las luces, podemos preguntarnos, bueno, ¿pero qué es el cine? ¿Qué es cine? Por lo pronto, una extrema irrealidad, porque se trata no de cosas reales, sino de fotografías, y ni siquiera eso, sino proyección de fotografías, y estas, en movimiento, es decir, apareciendo y desapareciendo. Por tanto, el cine es pura y simplemente fantasmagoría muy peculiar, porque consiste en traer y poner delante de nosotros, en persona, cierta realidad, es un arte de presencias. Arciniagues, p. 544, 1.1.3 Adecuación implica contextualizar la escritura de acuerdo a la realidad e idiosincrasia propia del ámbito en el que se trabaje la redacción de los párrafos de un texto. Al ser un texto académico, debe plasmar requisitos propios de este ámbito, caracterizado por la objetividad, imparcialidad, sistematicidad, relación lógica, etc. En tanto, escribir una carta de amor para una persona querida, implicará una adecuación propia de acuerdo al propósito y contexto, el cual será diferente al de un texto académico. 1.1.4 Claridad. Todo contenido para ser entendido debe ser claro en tanto legible, cerciorando así su escritura y lectura, lo que implica la aplicación de reglas ortográficas, grafemáticas y de sintaxis. Una persona que desconozca criterios para la redacción de párrafos y textos, tendrá problemas en expresar por escrito sus ideas. Por el contrario, una persona habituada y con conocimientos sobre ortografía, ampliará, actualizará y consolidará sus habilidades en la construcción de párrafos, en tanto en la producción de textos. Dicha claridad debe ser parte de las ideas que plasman por escrito, así el lector comprenderá cada uno de los enunciados, párrafos en tanto el texto. 2. Estructura del párrafo. El párrafo tiene una doble estructura, semántica y formal. 2.1 La estructura semántica está constituida por una idea principal o fundamental y unas ideas complementarias, secundarias, que sirven para desarrollarla. 2.2 Estructura formal está integrada por un conjunto de oraciones unidas entre sí gracias a los elementos cohesivos y a los signos de puntuación. El párrafo se inicia con la presencia de un espacio llamado sangría y finaliza al terminar de desarrollar la idea propuesta con el punto y aparte. Por tanto, se puede decir que el párrafo tiene una pequeña introducción, desarrollo y conclusión, que no necesariamente tiene que redactarse por orden. 3 tipos de párrafo. El tipo de párrafo se establece de acuerdo con criterios como, 3.1 Por la función dentro del texto se pueden encontrar párrafos, A de introducción, B de desarrollo y C de conclusión.
A párrafos de introducción normalmente tiene un contenido importante, indica el problema o plantear la tesis defendida por quien escribe. En algunos casos, el autor presenta un resumen de las principales ideas del escrito. En otras ocasiones, incluyen una anécdota, un hecho o una historia, para atraer e implicar al lector, siempre muy interesado en hechos concretos y en experiencias individuales. En los textos periodísticos, es muy común el párrafo de introducción fragmentado, constituido por frases breves, formadas por pocas palabras y en ocasiones sin verbo. Esta clase de párrafo es sintético y efectivo, pero puede resultar incomprensible si se lee aisladamente. B. Párrafos de desarrollo. Cuando se trata de textos expositivos, los párrafos de desarrollo presentan la información en temas y subtemas y aluden en forma directa a una realidad o a un asunto. Para estructurar la información, emplean una serie de técnicas y de operaciones intelectuales: definición, contraste, clasificación, análisis, síntesis, cuantificación o relaciones de causa-efecto. Los párrafos argumentativos fundamentan su composición en una estructura común. En cada párrafo se presenta una sola proposición principal sustentada por varias proposiciones secundarias. Según el tipo de estructura, estos párrafos pueden ser deductivos, inductivos, inductivo-deductivos o entreverados. Para la redacción de un párrafo, se recurre a procedimientos o a modelos que permiten organizar el pensamiento y desarrollar las ideas de manera coherente. Párrafo de transición o enlace son párrafos generalmente cortos carentes de idea principal. Estos contribuyen a darle cohesión al texto, sirven de puente o eslabón entre dos párrafos de desarrollo. Párrafo de conclusión. Para dar término a un texto es muy común presentar un resumen de las principales ideas del escrito. También se puede emplear una anécdota, una historia, un hecho concreto o una imagen afortunada. Esta recupera el hilo de todo el texto a través de elementos narrativos o visuales que atraen la fantasía y la imaginación del lector, dejándole un buen recuerdo del escrito. Otra estrategia para finalizar los textos suele plantear una conclusión con breves afirmaciones, que constituyen una especie de eco para el lector. A menudo ese añadido está constituido por un fragmento, una frase sin verbo explícito. No obstante la idea de conclusión o síntesis, también se puede formular un interrogante al final del escrito, las cuestiones no resueltas, los problemas abiertos a las hipótesis de futuro. Pueden ser uno o más que aparecen al final del texto. Su objetivo principal es indicar que el tema desarrollado va a llegar a su final. En ello se debe evitar incluir afirmaciones que no han sido justificadas o desarrolladas en el cuerpo del escrito. 3.2 Por la técnica narrativa. A párrafo descriptivo se presenta a través de las palabras la capacidad sensomotora de un ser humano. Un párrafo descriptivo potencia el uso de la palabra y presenta una imagen sensorial ante los lectores receptores. A través de un párrafo descriptivo, un autor utiliza todos sus sentidos para delinear los atributos de los objetos y sucesos percibidos. Mientras más detalle el autor los sentidos utilizados en su delineamiento de lo percibido, mejor será la imagen del lector receptor sobre lo descrito. Ejemplo, una imagen del castillo del conde Drácula. El castillo está en borde mismo de un terrible precipicio. Si soltase una piedra desde la ventana, podría verla caer unos 30 metros sin que tocara nada. Hasta donde alcanza la mirada, se extiende un mar de verdes copas de árboles, con algunos vacíos, donde se abren los abismos. De trecho en trecho, se divisan algunas hebras de plata, donde los ríos serpean en profundas gargantas que recorren los bosques. Fragmento del libro Drácula. Ed. B.S.A., Santiago de Chile, 1998. Trad. Francisco Torres Oliver. Pag. 41. B. Párrafo narrativo llamado también cronológico, está formado por una secuencia de afirmaciones que no requieren garantía o demostración de sus habilidades. Es aquel que cuenta, narra algún suceso o acontecimiento, es típico de una noticia, una crónica o un cuento en el que se expongan hechos en orden cronológico. Pueden aparecer conectores de tipo temporal como, después, luego, hace un mes, para comenzar, a continuación, finalmente, pero la exposición de la secuencia de hechos depende más a menudo de su posición en el texto. Ejemplo, imprevisión estadounidense ante el ataque a Oahu eran alrededor de las 8 de la mañana de aquel domingo 7 de diciembre de 1941 y el commander diagonal capitán de fragata, Nefler M.C. Guinness, jefe de la estación aeronaval de Kanauja, se quedó materialmente boquiabierto cuando los aviones japoneses de la primera oleada comenzaron a ametrallar las instalaciones de la base, situada al noreste de la isla de Oahu. Minutos antes habían tenido noticias de que un hidroavión Kensaledatit PBY-5 Catalina, del Squadron BP-14 de la base, había visto cómo el destructor USS Ward lanzaba cargas de profundidad contra un misterioso submarino. Todo parecía tratarse de un trágico error y que los tripulantes del destructor habían atacado a un submarino propio. Pero el rugido de los motores y las ráfagas de ametralladora de los aviones atacantes obligaron a M.C. Guinness a desentenderse de sus reflexiones acerca del incidente. Del libro, Pearl Harbor, Día de la Infamia de Gabriel Cardona, Rafaela Permuy López y otros. Planeta Marketing Institucional, España, 2009. Trad. Alejandra Devoto. Pag. 43.
C. Párrafo argumentativo o de tesis tiene como objetivo expresar opiniones o rebatirlas con el fin de persuadir a un receptor. La finalidad del autor puede ser probar o demostrar una idea o tesis, refutar la contraria o bien persuadir o disuadir al receptor sobre determinados comportamientos, hechos o ideas. Ejemplo, pequeño ensayo sobre el miedo. El miedo no es más ni menos que un proceso natural del cuerpo humano y, si no me equivoco, animal también, que trabaja para nuestra propia supervivencia. De mantenerse en ese estado tan natural, el miedo no sería más que una cualidad, una capacidad totalmente positiva. Pero en el mundo en el que estamos, el miedo se ha deformado mucho y hoy, muchas veces, no es más que una traba frente a la vida que nos gustaría vivir. Es entonces que nos excusamos y nos escudamos bajo el miedo para dejar de hacer de todo. Para no dar un examen, para no comprar una casa, para no acercarnos a hablarle a esa persona, para no abrir nuestro corazón a esa otra. Y no somos enteramente culpables de esta situación, no. Años hace que la publicidad aprovecha este recurso para vendernos sus productos y servicios: puertas blindadas, seguros de vida, de auto, de piernas, barrios cerrados. Más tiempo todavía que los poderes usan nuestros miedos para controlarlos, desde los imperios romanos, hasta los gobiernos de facto. La tesis, si bien en un párrafo la idea principal acerca del objeto de estudio se percibe en una oración central, en un macrotexto, la tesis, propuesta personal del autor del párrafo o de un texto, se tiene que intercalar y percibir a lo largo de la redacción, de modo que no necesariamente se la va a encontrar en una oración específica. Si la redacción está comprimida por la coherencia, un lector bueno y experimentado tiene que reconocer la tesis sin mayores dificultades. Entonces, para que la redacción sea coherente, el pensamiento también tiene que ser claro y organizado. De párrafo expositivo sirve para explicar o desarrollar más ampliamente el tema que se está presentando. Estos suelen ser más extensos y abundantes, dependiendo de la complejidad del tema o del concepto que se esté explicando.